Cuando el nacimiento de Venus, hubo entre los dioses un gran festín, en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penía se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró en el jardín de Júpiter, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Peña, estrellada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre del amor. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Liana y sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía. Hoy estaremos hablando sobre qué es la filosofía o cómo podemos entenderla. Y digo esto porque hay varias concepciones sobre la filosofía, varias formas de percibirla, así como el ejercicio filosófico. Digamos que les estaré compartiendo qué es la filosofía para mí y cómo yo la entiendo. Que por cierto, pienso que tengo una concepción muy romántica sobre ella, pero bueno, a fin de cuentas, todo en esta vida se trata del amor, creo yo. Comencé este episodio leyéndoles el fragmento de un mito del diálogo de Platón que se titula El banquete, en el cual se narra el nacimiento de Eros, el dios del amor. Y es que para mí la filosofía está directamente relacionada al amor, pero no el amor empalagoso y superficial al que estamos acostumbrados, sino al de verdad. Las características que tiene Eros en este mito para mí son exactamente iguales a mi modo de concebir a la filosofía. Incluso el origen etimológico de la palabra filosofía viene de filo, que quiere decir amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces la filosofía es amor a la sabiduría. Pero seguramente han escuchado mucho este concepto. Ahora vamos a tratar de analizarlo un poco más. Y no sé, yo pienso que la filosofía, al igual que el amor, es de esas cosas que no solo se piensan o se racionalizan, y sé que por esto más de alguno o alguna pues va a poner el grito en el cielo. Pero no importa. A la filosofía hay que sentirla, se debe sentir, muy a lo Benito Spinoza, creo yo. Ahora, ¿cuáles son los rasgos que tiene Eros, el dios del amor, según este mito? Vamos a ver. Por una parte, es siempre pobre y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desasiado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luz de la luna, junto a las puertas o en las calles. Abriendo un paréntesis acá, pienso que este es un perfil de persona que a mí me atraería. Continuamos. En fin, lo mismo que su madre está siempre peleando con la miseria, pero por otra parte, según la naturaleza de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno, es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida mientras está en la abundancia y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre, y ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Justo así es la filosofía. Vamos a quedarnos con la última parte. Ocupa un término medio entre la ignorancia y la sabiduría. A diferencia de lo que suele pensarse, la filosofía se fundamenta en la ignorancia, no en la sabiduría. Por lo menos no el tipo de ignorancia o de sabiduría que nosotros conocemos. Esto es muy, pero muy socrático. Grita Sócrates por todas partes. Y para que podamos entender esto, mejor les voy a hacer una pregunta.
¿Qué es lo que buscamos en la vida, como personas, como lo que sea? Quizás alguno de ustedes pueda pensar que buscamos bienestar, buscamos salud, buscamos ser libres, buscamos recursos materiales, cosas relacionadas tal vez a lo económico, pero de manera general e independientemente de nuestro contexto, de nuestras particularidades, lo que todas y todos buscamos es sencillo, lo que no tenemos. Buscamos lo que no tenemos. Y es que la filosofía es eso, es una búsqueda, pero es una búsqueda constante y continua. Y como yo siempre digo, con este tema de la aspiración de la filosofía hacia la sabiduría, entendida como un camino donde lo importante no es llegar al final de ese camino, que si lo vamos a entender de esta manera, pues supondría llegar a un saber absoluto o a un conocimiento absoluto, sino que lo más importante es el camino, es el recorrido, no tanto el llegar. Esto tiene que ver mucho, pienso yo, con el horizonte, con las utopías, donde tenemos ese final como una referencia, como un imaginario, como una representación que nos hace caminar, pero sabemos que nunca vamos a llegar a ese final, nunca vamos a alcanzar llegar a la meta, digamos. Es como el arco iris. Mientras más nos acercamos al arco iris o al horizonte, mientras más nos acercamos a ese horizonte, más se distancia de nosotros, de forma tal que nunca llegamos, pero tiene una función, y esa función es que transitemos, que caminemos. Eso también es la filosofía. Recordemos que la ignorancia para los griegos no es la ausencia de conocimiento, porque si partimos de esta premisa, todas y todos somos ignorantes. Y cuando digo todos, somos todos, ¿eh? La ignorancia es la ausencia del reconocimiento que nos lleva a aceptar que precisamente no lo sabemos todo. Algo así como que la verdadera ignorancia es no darnos cuenta que somos ignorantes. Para dejar de ser ignorantes, debemos reconocer de manera consciente que somos unos idiotas, que somos unos idiotas, que somos unos... ¿Cuál es la verdadera sabiduría entonces? El reconocimiento de nuestra ignorancia. Recuerden, el solo sé que no sé nada de Sócrates, y por favor, no vayan a utilizar esta frase para responder a una pregunta. No va por ahí. Y hablando de las preguntas, la filosofía es un performance del cuestionamiento. Y ese cuestionamiento parte de las preguntas, como el burrito de Shrek. Pregúntame, pregúntame. Para la filosofía, el arte de preguntar y las preguntas en sí mismas son más importantes que las respuestas. Hacer una buena pregunta es identificar un problema, algo que está oculto. Se darán cuenta que esa es una palabra que me gusta mucho porque todo el tiempo estoy repitiendo. Que es aparente o que no ha sido analizado a profundidad. El preguntar tiene que ver también con el asombro. Miramos lo que nos rodea y nos asombramos ante nuestro conocimiento de las cosas y su majestuosidad. Así surge precisamente la filosofía como la capacidad de asombrarse frente a lo desconocido y el interés que genera en nosotros. ¿Cómo hacen los niños, por ejemplo? Se preguntan por todo. Preguntas que pueden parecer muy obvias, ingenuas, pero precisamente por parecer obvias es que son peligrosas, ¿eh? Cuidado. Los niños hacen preguntas peligrosas. Y hacen preguntas peligrosas porque deconstruyen nuestra obviedad. Le caen a martillazos, literalmente. Mi hijo, que tiene casi 6 años, me hace preguntas que deconstruyen mi obviedad. Preguntas a las que yo debería responder de manera ágil, de manera resuelta,
haciendo uso de mi retórica como filósofa, y que la verdad no puedo hacer porque son preguntas que me dejan literalmente sin palabras. Son preguntas que no sé cómo responder. Preguntas que antes del cuestionamiento de mi hijo como un niño, me parecía que las tenía muy claras. Es a partir de la pregunta que me doy cuenta que verdaderamente no tengo la respuesta. Eso hace la filosofía también. El ejercicio filosófico también está asociado directamente al tema de las apariencias y el develar lo que no se puede apreciar a simple vista. De nuevo, aquí sale el tema de lo oculto. De ahí la capacidad de problematización que tiene la filosofía, otra palabrita que me encanta y que la van a estar escuchando pues en reiteradas ocasiones. Hay un ejemplo que siempre utilizo para evidenciar esto y es el ejemplo del iceberg. Pensemos por un momento que toda nuestra realidad, lo que nos rodea, esto implica nuestra cotidianeidad, nuestra vida de manera general, es un iceberg. Nuestra realidad es un iceberg. Pero de ese iceberg, que puede ser muy grande, solamente vemos lo que está en la superficie del agua. Nosotras y nosotros nos encontramos en la superficie, vamos a ponerlo así, en un barquito, ¿verdad? Estamos en un barquito nadando por el mar de manera muy armónica y pacífica en nuestro barquito. Esos somos nosotros y nosotras. Y nos topamos con ese iceberg, que es nuestra realidad o la realidad. La realidad. De ese iceberg solo vemos lo que se asoma en la superficie. Todo lo que permanece oculto bajo el agua no lo podemos ver. Entonces, en este caso, la imagen o la representación que nosotros tenemos de la realidad no abarca a la realidad en sí misma, no abarca a la realidad en su totalidad, solo abarca lo que se representa para nosotros y para nosotras. En este caso sí sería nuestra realidad o lo que nosotros pensamos que es la realidad. Esa punta del iceberg representa a una realidad que es aparente. Y es aparente no porque esté incompleta, sino que es aparente, y de ahí el peligro con las apariencias, porque se presenta como una totalidad. Se presenta de manera esencial cuando no lo es. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestro barquito, tomando sol y tomándonos una margarita, lo cual no tiene mucho sentido, porque si es un iceberg y hace frío, pues se supone que no sea un clima como para tomarse una margarita y tomar sol. pero es un ejemplo, es todo ficción y pues en la ficción todo es posible, así que obviemos eso. Entonces, si nos quedamos en nuestro barquito de manera muy cómoda, el conocimiento que siempre vamos a tener de la realidad va a ser un conocimiento aparente, porque nos vamos a conformar con lo que se manifiesta en esa superficie, con lo que representa lo aparente. Y a eso que es aparente le vamos a llamar verdad y le vamos a llamar realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? ¿Para qué nos ayuda la filosofía en este caso? La filosofía es muy provocadora, ¿eh? Y parte de su provocación tiene que ver con incitarnos a dejar nuestro espacio de comodidad con nuestra margarita. Pongo el ejemplo de la margarita porque a mí me gustan mucho las margaritas. Por si me quieren invitar un día, pues ya saben cómo hacerme feliz. Y nos invita a dejar ese espacio de comodidad, como les comentaba, y lanzarnos de ese barquito. Cuando nos lanzamos del barquito, algo que
Por supuesto, no es nada sencillo de hacer, porque lo más sencillo es quedarnos en espacios seguros, en espacios que no son comunes, en espacios que no son cercanos. Cuando logramos aventarnos, cuando la provocación de la filosofía hace su efecto y nos lanzamos, es cuando por primera vez nos estamos acercando, en la medida de nuestras posibilidades, a esa realidad de manera más amplia. Dejamos de ver solo lo aparente y comenzamos a ver toda una extensión de esa realidad que nos era desconocida, que estaba oculta. Así como el mito de la caverna de Platón, es exactamente lo mismo. Una pregunta interesante sería si ustedes creen que están en ese barquito tomándose una margarita o se han aventado y han tratado de conocer más allá de lo que se muestra y cómo se muestra. Por supuesto que no podemos hablar de la filosofía o pensarla si no la asociamos a la libertad o a las libertades. Porque filosofar sí o sí nos hace más libres. ¿Y tú? ¿Quieres ser libre? Ya saben, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, @sinfilosofía_podcast, en Spotify y YouTube como Sin Filosofía. Recuerden suscribirse, comentar y compartir para tener ánimos de seguir y no claudicar en este empeño que es muy grande. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar. Bye.